poco hablar sobre biodiversidad, pero asociado un poco a los recursos hídricos. La verdad que no soy un especialista en recursos hídricos ni nada por el estilo, en realidad soy un investigador de fauna silvestre, entonces vamos a hablar un poco más de fauna. Y los que me conocen ya saben que vamos a terminar hablando de murciélagos. El 8% ya sabemos del territorio nicaragüense es agua. Somos bendecidos en ese aspecto en cuanto a la disponibilidad de agua en el país. ¿Por qué es importante el agua? Eso ya todos lo sabemos, que es una necesidad fisiológica para todos los seres vivos, un factor a menudo limitante en el ambiente. No siempre está dispuesta el agua para todas las especies. Recordemos la mortandad de monos congos que hubo el año pasado por falta de agua en el paso del Istmo de Rivas, por ejemplo. Entonces, el medio de las especies fluviales y de los humedales, es por donde los animales se transportan también, una perturbación recurrente para la biota terrestre y acuática debido a inundaciones. ¿Cuál es la problemática del agua en Nicaragua? Bueno, que el 60% de la población se asentó en las partes bajas del Pacífico de Nicaragua y sin ningún tipo de criterio ambiental y de ordenamiento territorial. Entonces, estos datos son del Marena, de hace unos 5 o 6 años más o menos, donde ellos decían que habían 12.000 microempresas, de las cuales unas 2.000 son altamente contaminantes, y todas están a la orilla de cuerpos de agua. Hay un desperdicio de volumen inaceptable de agua de primera calidad. Y un ejemplo fácil es, por ejemplo, yo vivo en Ticuantepe, y ahí se abastece agua de un pozo. Cuando están construyendo la carretera de Masaya, para la construcción llegaban a traer agua del pozo, las pipas. Entonces, el agua potable la ocupaban para hacer mezcla. En vez de ir a traer agua que se lleva a la laguna de Masaya, por ejemplo. Entonces, agua de primera calidad, potable, la estamos utilizando para otras cosas. Es un desperdicio total de agua en Nicaragua. 70 millones aproximadamente de metros cúbicos de aguas residuales domésticas al día van a parar a los cuerpos de agua de Nicaragua. Una cuarta parte a una tercera parte aproximadamente es tratada. El resto pasa igual a contaminar los acuíferos. Entonces tenemos al final un manejo inadecuado de desechos sólidos industriales y agropecuarios que van a caer a los ríos. Y eso es un problema gravísimo, gravísimo. ¿Por qué? Porque después se necesitan altos costos, un platal de dinero para recuperar un cuerpo de agua. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta recuperar el lago Solotlán de Managua? Cualquier cantidad de dinero. En Occidente, por ejemplo, hay afectaciones a aguas subterráneas por uso excesivo de agroquímicos, afectaciones a pozos domésticos, o sea que el agua que se está tomando ahí también ya está contaminada. Entonces el problema del agua es terrible. Ya para el año, por ejemplo, 2000, 2005, todo lo que esté en azul, por ejemplo, es escasez y contaminación de agua. Prácticamente todo el país. Todas esas manchas azules son problemas de agua en el país. Incluso ya en el Caribe, por ejemplo, ya hay problemas de agua. Cuando en el Caribe se supone que no debería haber problemas de agua. Sin embargo, vemos que ya hay problemas de agua, principalmente en toda la parte del norte, toda el área seca, lo que le llaman el corredor seco. ¿Cómo va a ser de que a unos 10, 15 o 20 años? El problema es serio, muy serio. Esto también son datos de que sacó el Marena hace unos años, y esto es solo tomando como ejemplo la cuenca del Lago Grande de Nicaragua. Todos esos ríos están contaminados por plaguicidas. Se supone que el lago es el reservorio para el futuro de agua, y desde ya está contaminado. Todos esos ríos están contaminados con plaguicidas. Imagínense de aquí a unos 15 o 20 años. ¿Será que nos va a servir ese reservorio de agua? Si no hacemos nada, no creo que nos vaya a servir en un futuro. Este es los guatuzos. Yo no sé quiénes han conocido los guatuzos, o quiénes conocieron los guatuzos hace 10, 15, 20 años. Era el humedal más lindo que había en toda Nicaragua. Fue declarado refugio de vida silvestre en los años 90. Pero antes de que la gente que se fue cuando la guerra, y regresaron a comienzos de los 90, antes de que la gente regresara, y el refugio quedó abandonado, ese refugio se recuperó. Cuando nosotros llegamos a los guatuzos a mediados de los 90, en el 95, 96, 97, esa era una belleza. Navegar el río Papaturro era lo más lindo.
Así está el río. Allá tienen el río Papaturo y así quedó el Papaturo. Esta foto ya es la semana pasada, esta y esta. Entonces, el humedal Locuatuso, el refugio, está completamente seco. Allá miramos un ibis agonizando en una piedra encima del río. Así está Locuatuso, totalmente seco. Yo no he escuchado al gobierno o a alguien decir, levantar la voz por el refugio de Locuatuso. Nadie. O sea, se mueren, las reservas se están muriendo a vista y paciencia de toditos nosotros. Eso es, pasa su resto al refugio de Locuatuso. Desde el 95 me acuerdo cuando desbarataron el cerro La Cucaracha en Locuatuso. Compró las tierras un tico y metió 200 cabezas de ganado. Nadie dijo nada. Y así siguió la destrucción hasta llegar a este punto. Entonces, a partir de 1999, prácticamente del final del siglo pasado, el 74, yo creo que ya debemos de estar llegando al 80%. El 80% casi entonces de las tierras en Nicaragua son tierras bajo producción agropecuaria. Las tierras que antes eran cobertura boscosa son completamente producción agropecuaria. Lo peor de todo es que más de la mitad de esas tierras actualmente están sin hacer nada. Van a ver una vaca en 10 manzanas de tierra. Entonces, en Nicaragua el proceso de deforestación es particularmente significante y es uno de los más altos en Latinoamérica, con una tasa de 2.1% por año. Esto equivale a destruir todos los años un bosque del tamaño del departamento de Granada. Del bosque seco que existía en todo el país, de Chinandega hasta arriba, queda menos del 1%. Menos del 1%, o sea, nos volamos ya el 99% del bosque seco. Entonces, a este ritmo, los últimos bosques del país serán destruidos cuando alcancemos la mitad de este siglo. Cuando muchos se van a conservar algunas reservas silvestres privadas, porque en realidad sí hay que reconocer que muchas reservas privadas están metiéndole todo lo humanamente posible por conservar esas áreas, y me consta. Muy contrariamente a lo que está pasando con las áreas del Estado, que están totalmente abandonadas, totalmente abandonadas. Bueno, ahí no se mira, pero ese tractor dice Albequipos. Y esto es lo que hemos llevado al país. El 70% de la famosa reserva Bosagua se murió ya. Está lista. Está lista. Cuando yo conocí esa reserva en 1995, cuando yo hice mi tesis de licenciatura, hice un estudio de cacería indígena, era una belleza. Yo me iba a pie desde Bonanza y desde ahí uno entraba en bosque. Hasta... wow, yo me tiraba giras de cacería de 2 semanas con los indígenas mayagnas ahí. Era una belleza recordarse toda esa reserva. El 70% ya no existe. Al día de hoy el 70%, y es cierto, esto no es mentira lo que dice el periódico, es cierto. Es totalmente cierto. Estos son datos de Bozaguas. Miren cuánto destruye un mestizo en comparación con un indígena. El 70% de las áreas en conservación en Latinoamérica es gracias a los indígenas. Y de hecho en Nicaragua, las tierras que más se protegen están en manos de los indígenas. El problema somos nosotros los mestizos que nos hemos metido en las tierras indígenas y hemos desbaratado completamente las reservas. Entonces vemos el tamaño de destrucción de un mestizo en comparación con un indígena. Y ese dato no lo invento yo. Así está Bozaguas, así están los animales quedando, miren, todos quemados y chamuscados. Así que yo maíz hace 2 años. Yo fui precisamente en diciembre a visitar la reserva Indio Maíz, precisamente al área quemada. Y da una lástima, es cuestión de ponerse a llorar, señores. Así está Bozaguas, gracias a los incendios. Bueno, ese dato es del 98. Actualmente esas cifras se han casi duplicado en cuanto a incendios. Esta es una imagen que puso un amigo hondureño la semana pasada.
Entonces le dije que me mandara la imagen y me dice, te voy a mandar la imagen del miércoles 20 de marzo. Todo eso que está en rojo, esos puntos son puntos de calor. Y eso es de antier. O sea, prácticamente todo Nicaragua está ardiendo. Todo Nicaragua está ardiendo. Miren, desde Indiumaí, Bozaguá, todo el llano del Pacífico. ¿Quién detiene los incendios forestales en este país? Esto es Río Indio, señores. Esto fue el incendio de hace exactamente, ya va a tener un año el incendio de Indiumaí, en abril del 2018. Así quedó Indiumaí. Los que conocimos Indiumaí se van a llevar una gran sorpresa. O sea, porque cuando hicimos el estudio, por ejemplo, los planes de manejo de Indiumaí, del refugio Río San Juan, de Solentiname y toda esa gente, todas esas áreas, era una belleza todavía. Estoy hablando a comienzos del siglo, en 2000, 2001. Así está Bozaguá. Lo que así está Indiumaí ahorita. Y todas estas áreas que se quemaron ya no van a volver a recuperarse, porque se fueron tomadas por gente en San Juan del Norte. Todos los trabajadores que estaban en la draga, supuestamente tragando el río San Juan, se tomaron las tierras quemadas. ¿Saben qué están metiendo? Trigo. O sea, listo, ahí está listo. Ahí solo falta que metan una vaca y ese es el clavo en el ataúd de Indiumaí. Y a eso nos lleva. Todo esto desastre y todo lo que hemos hecho con el medio ambiente, a eso nos lleva. Esto no es Haití, esto no es... Allá tenemos el Casitas. ¿Cómo hemos llegado? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Bueno, destrucción de hábitat, especies exóticas, sobreexplotación de recursos, contaminación, fragmentación del bosque y el cambio climático. ¿Y el cambio climático qué hemos hecho? Bueno, comenzamos haciendo áreas protegidas, hemos querido hacer restauración, hemos querido hacer uso sostenible, pero es duro, es difícil cuando no hay voluntad tampoco gubernamental para en realidad revertir toda esta problemática. Es difícil, muy difícil, menos ahora. Ustedes saben cómo está la coyuntura actual, donde prácticamente no podemos hacer absolutamente nada. Nada, estamos de manos prácticamente atadas. Yo fui en diciembre a Indiumaí y tuve que pasar preso una semana porque creía que yo andaba trayendo dinero para financiar tranque. Me metieron detenido en San Carlos la policía, con mis maletas y mis mochilas, preguntándome qué hijo de puta andaba haciendo yo, que si yo andaba trayendo reales de Costa Rica. Entonces no podemos hacer investigación, estamos de manos atadas totalmente en este tiempo. Entonces, del 100% de biodiversidad original que teníamos en Nicaragua, no sé, hemos bajado cuánto. Hasta ahora que comenzamos con los estudios de las listas rojas y comenzamos a evaluar especie por especie, nos hemos venido dando cuenta de que es muy poquito lo que nos está quedando. Sin embargo, como les digo, es una lucha contracorriente, porque a pesar de todos los esfuerzos de investigación, todos los esfuerzos de conservación, no tenemos todavía esa voluntad de conservación desde el gobierno. Y no hablo solo de este gobierno, hablo de muchos años anteriores. La invasión de especies invasoras, pero agredes lo han hecho. Esto es NIN. Lo metieron en Nicaragua supuestamente como un agroquímico para plagas de insectos, etcétera, etcétera. Sepan que el NIN es un poderoso espermaticida. O sea, mata a los espermatozoides. ¿Qué pasa? Todos los murciélagos frugívoros se están comiendo el NIN. De hecho, el murciélago está dispersando el NIN por todo el país, pero está quedando estéril. Entonces, los murciélagos frugívoros están quedando estériles en Nicaragua a causa del NIN. Cada murciélago frugívoro disemina por un promedio de entre más o menos 12.000 semillas por noche. Y eso lo vamos a ver más adelante. Especies introducidas en áreas protegidas, por ejemplo. Esto es Cumaica Cerro Alegre, cuando estuvimos en el plan de manejo hace como unos 10 años. ¿Cuál fue la reforestación que hicieron dentro del área protegida? Meter acacia ahí, de la India. Le llevé una muestra al profesor Grijalva y me dice, ¿dónde metieron esta cuestión? Me dice. Ahí en la reserva. Tiró 4 malayazos. Pero no, ¿cómo meter esta mierda de ahí? Pero eso fue lo que metieron. Eso no le sirve ni de alimento, ni de refugio a ninguna especie de fauna. A nadie. Yo quiero saber quién fue el inteligente que se le ocurrió meter especies de otras latitudes en un área protegida en Nicaragua. O sea, a esos extremos llegamos, señores. Y entonces esto es lo que pasa cuando nos volamos el hábitat, cuando le cambiamos el hábitat a las especies, que de repente tenemos una diversidad abundante, y cuando perdemos el hábitat, al final perdemos especies, señores. Perdemos especies. Eso es lo que está pasando en Nicaragua. Estamos perdiendo especies y otras especies que no eran muy comunes
se están expandiendo porque son especies que viven en áreas ya departadas, pues en áreas donde habita el hombre. Por ejemplo, los zanates. Entonces, esto es lo que está pasando en Nicaragua. Eso exactamente. Este mapa es de 2002, hace 17 años. De hecho, esto ya se redujo bastante. Ya esas manchas que se miran allá arriba, eso ya no existe. Esas manchas de aquí, estas manchitas de aquí, lo que tuvimos en los estudios del 2013-2014 con la cuestión del canal, que nos metimos aquí al norte del Indio Maíz, había un señor metiendo ganado, ya se había comido 15 kilómetros de la reserva Indio Maíz, aquí por el río Quijibay. Y estaba botando 200 manzanas más de bosque prístino del Indio Maíz, porque un diputado iba a meter ganado el mes siguiente. ¿Y eso a qué nos lleva? A un proceso de extinción. A un proceso de extinción casi masiva es lo que va a pasar dentro de unos años. Aunque ya sabemos que todas las especies están condenadas a desaparecer por procesos evolutivos, se estima que menos del 1% del total de las especies que han existido se encuentran presentes en la actualidad. El resto se han extinguido por diferentes factores. 9 extinciones masivas se han dado en el mundo, 5 por causas naturales y 4 por causas antropogénicas. Estamos en la peor de ellas. Históricamente se estima que de cada 100 especies de mamíferos, menos de una especie se ha extinguido en cada milenio. Sin embargo, actualmente la tasa de extinción es 1000 veces más alta. Es 1000 veces más alta. Y la tasa proyectada de extinción futura será 10 veces más alta que la presente. Entonces, allí es donde entra el tema y por eso es importante las listas rojas. Entonces, nos da una mirada histórica, el estado actual y una proyección futura. Una medida que nos informa sobre el estado actual de la fauna, para dar sentido a datos estadísticos. Todo esto fue lo que nosotros más o menos hicimos al comenzar con el trabajo de las listas rojas, ¿no? Más o menos cómo estaba la especie en el pasado, cómo está ahorita y qué es lo que podemos hacer para salvar esa especie. Nos comenzamos a abrir cuando a finales del 2016 para comenzar a trabajar estas listas rojas. Hay dos tipos de listas: la lista roja internacional, que es la Red List de IUCN. Ya el compañero habló bastante, nos habló un poco sobre esas listas, pero también están las listas rojas nacionales, que contemplan los escenarios poblacionales en las fronteras del país. Por ejemplo, pues el venado cola blanca. El venado cola blanca no está en extinción en toda su área de distribución, en toda América, pero en Nicaragua ya casi está en extinción. ¿Cuántos han visto un venado cola blanca? No mucha gente. O sea, nosotros que andamos en campo, raras veces logramos ver un venado. Entonces, la situación de las especies en un país no es igual para toda su área de distribución. Esto ya lo explicaron bastante. Ya sabemos que las especies que en realidad se encuentran amenazadas son las que están en peligro crítico, en peligro o que están vulnerables. Entonces, la lista roja nacional es un documento que sirve de herramienta de conservación. Da prioridad a aquellas especies que en realidad necesitan que se conserven. Por ejemplo, yo miro en las noticias, por ejemplo, que le llaman especie en extinción a toditas. Salió una boa por la costa del lago, la especie en peligro de extinción. No está en peligro de extinción. Le llamamos en peligro de extinción a todas las especies, prácticamente. Pero en realidad en peligro de extinción son solo las que están amenazadas o en peligro crítico. Y eso en base a los datos y a las evaluaciones que se han hecho. ¿Cómo hicimos nosotros para sacar estas listas? Bueno, las sacamos del aire. Pongamos el jaguar porque el jaguar yo creo que está en extinción. No. Yo voy a hablar al menos del caso de los mamíferos. Todos utilizamos un método, los de aves, los de herpetología, pero yo voy a hablar por el tema de los mamíferos, que fue el tema que yo coordiné. Utilizamos el método de evaluación el método de evaluación de riesgo propuesto por Sánchez en 2007. Este método nosotros lo utilizamos en 2012 para murciélago con el doctor Medellín, que es el miembro especialista de murciélago para UICN. Entonces él nos propuso este método para que evaluáramos la comunidad de murciélagos de todos los países de Centroamérica. Hoy nos unimos en 2012 en Honduras, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, etc. Y cada país evaluó especie por especie con este método que nos recomendó el doctor Medellín. Entonces eso fue en 2012. Ahora que hicimos la lista roja aquí en Nicaragua en 2016, yo propuse el método, lo analizamos entre todos y fue valedero. Entonces la lista roja de mamíferos es producto de este método de evaluación. Tiene 3 criterios. 3 de ellos son prácticamente de la historia natural del animal: distribución, hábitat, vulnerabilidad biológica, y el cuarto es su interacción contra el hombre. Entonces al final tenemos una numeración y vos puedes ahí entonces clasificar a las especies. Esta fue la evaluación de 2012.
donde tuvimos esa primera experiencia con este método y poderlo venir a implementar aquí en Nicaragua en 2016. Este fue el equipo que representó a Nicaragua en ese momento. El doctor Medellín, este es el representante de Murciélago para UICN para México. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Recolectar todos los datos que habían sobre el mamífero en Nicaragua, tanto en Nicaragua como en el extranjero. Entonces mandamos a pedir todas las bases de datos de museos en el extranjero para saber dónde las especies se habían capturado. Por ejemplo, hay especies que se capturaron hace 50, 70 años y no hemos vuelto a saber nada de esas especies, por ejemplo. Entonces la única manera de saber que esa especie está aquí es a través de registros históricos. Entonces hay que irse a los museos, hay que estarle escribiendo a esa gente para poder recibir toda esa información. Entonces logramos recabar toda la información. Esta es la base de datos, por ejemplo. Esta es la base de datos de murciélago. Actualmente andamos una base de datos casi como por unos 20.000 animales de más de como en 1.000 lugares en Nicaragua. De hecho era un grupo que era de los menos estudiados en el país. Y ahora es el grupo más estudiado dentro de los mamíferos. Entonces con estos datos nosotros logramos saber qué tan abundantes son las especies en el país actualmente. Pero ¿por qué es importante saber la abundancia de una población? Para establecer las prioridades de conservación. Determinar la importancia de un sitio y es el punto de partida para detectar cambios en las poblaciones en el tiempo. Veamos, estos son datos, por ejemplo, solo para dar un ejemplo: Padre-Ramo, Esterorrea, Pacunca, Volcancocigüina, número de especies. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que si no tenemos los datos necesarios para este tipo de evaluaciones, nos va a salir algo completamente diferente o contrario a lo que queremos hacer. Aquí hacemos muchas cosas porque suponemos. Suponemos que si dragamos el río San Juan, le vamos a quitar el caudal del río Colorado, lo vamos a recuperar. Sí, hombre, draguémoslo. Tenemos 10 años de estar dragando el río. Vayan, pregunten en San Juan qué ventajas ha tenido el dragado del río en 10 años. Ninguno. Ninguno. Simplemente porque suponemos. Han desbaratado todo el lecho del río San Juan. ¿Qué salen por la draga? Tortugas, caimanes, camarones de río. Y no es mentira, señores, no es mentira, es cierto. Simplemente porque suponemos que si lo dragamos vamos a salir bien, pero no, señores. Hay que hacer estudios, hay que tener los datos necesarios. Hace como 2 años aquí querían mandar al carajo los estudios de impacto ambiental. De hecho, ya casi nadie hace estudios de impacto ambiental. Entonces aquí las empresas hacen su gusto y hacen lo que quieren. ¿Desde hace cuánto no se hace un plan de manejo? Yo me acuerdo a comienzos de siglo, hay 76 áreas protegidas, yo me conozco como unas 60. Participé en planes de manejo como de 50 áreas. Ya desde hace como 10 años no se hace ni un plan de manejo, ni uno. Entonces esta es la meta de nosotros. Queremos saber cómo está la población de cada una de las especies. Cuando nosotros llegamos a saber esto de cada una de las especies, nosotros podemos decidir y hacer opciones de manejo. Pero ya una vez que tenemos este dato, cómo se comporta la población de esa especie. Al final esto es lo que nos dio el ejercicio que hicimos con las listas rojas, y al final esto es lo que nos dio aves, anfibios, reptiles y mamíferos. Este es el porcentaje más o menos. Con mamíferos, el 16% de las especies de mamíferos están amenazadas de extinción. Así de sencillo. Una de cada 6 especies más o menos tiene problemas de conservación en Nicaragua. Voy a hablar un poco más de los mamíferos porque, como les dije, es el tema que yo más domino y el que más participé. Hay 37 especies en riesgo en Nicaragua, en peligro de extinción y amenazadas. O sea, el 16% del total de las especies para Nicaragua. Una de cada 6 especies se encuentra en riesgo. Si se añaden a estas especies extintas y datos insuficientes, el porcentaje todavía sube más. Entonces esto reduce todavía aún más. Una de cada 3 especies de mamíferos en Nicaragua enfrenta problemas relacionados con su estado de conservación o conocimiento. Bastante, es bastante. El 78.3% de las especies amenazadas pertenecen a 3 órdenes: quirópteras, rodentias y carnívoros. De hecho, la mayoría de las especies que están amenazadas son murciélagos. Sí, me acuerdo, casi el 90%, el 83% de las especies con datos insuficientes son especies de mamíferos marinos. ¿Qué significa esto? Que no sabemos nada de los mamíferos marinos de Nicaragua. Nada. Apenas conocemos unas que otras especies. Desafortunadamente, la única persona que se estaba dedicando a estudiar mamíferos marinos tuvo que salir exiliada del país
finales del año pasado. 7 especies que antes se encontraban en todito el país, en el Pacífico, en el Caribe, en la zona central, ahora se encuentran en extinción, como el jaguar, el danto, ya extintas en toda la vertiente del Pacífico. Tenemos una especie extinta, la foca monje. Era una especie que se distribuía en todo el Caribe. Incluso hay relatos que hablan cuando llegaron exploradores en las costas de Nicaragua. Hay relatos de este animal en las costas del Caribe nicaragüense. Apenas se descubrió con la avenida de Colón. De hecho, Colón la descubrió, él bajó a sus marineros y creo que cazaron 50 de estos animales para alimentar a la tripulación. Y a comienzos del siglo XIX, grupos de hasta 500 individuos se podían encontrar en las costas de Centroamérica. El último avistamiento se dio en 1952 en el Caribe occidental. O sea que cuando ya se quiso hacer un programa de conservación y rescate de la especie ya se había extinto. Desapareció debido a la presión genética, a la presión cinegética tras la llegada de los europeos. Y esto nos deja una gran lección acerca de la primera extinción de un mamífero nicaragüense en tiempos modernos, causada directamente por actividades humanas. Voy a dar una lista más o menos de las especies que están en peligro de extinción, las 17, las voy a pasar un poquito ahí rápido. El oso hormiguero gigante, como vemos ya prácticamente solo queda en indio maíz y bozaguá. Murciélago del Pacífico nicaragüense, la frontera Iparaquiotti. Ya sabemos, como les dije, que de todo el bosque seco solo queda 1%. Entonces imagínense cómo está la población de ese murciélago. Si él es de bosque seco y ya solo queda el 1% del bosque seco. Filoderma steno, apenas la descubrimos hace 8 años en Nicaragua. La encontramos en la zona aquí de Bartola. No, la encontramos primeramente aquí en Rivas y después por aquí. Y no la hemos vuelto a encontrar. Y es una especie propia de bosque, muy conservado. Esturnida luisi, lo conocemos de un individuo que yo capturé en los Guatuzos hace mucho tiempo. Y ya sabemos que los Guatuzos va de mal en peor. ¿Cómo estará la población de ese animalito? No lo sabemos. Actiófilo pinatus, me acaba de contar el colega Yuri Aguirre, que capturaron uno hace poco en Nagarote, León. Es su área de distribución. Como es su área límite de distribución, aquí ya llegan solo unos pocos individuos. Entonces es una especie pero muy rara. De hecho, este es casi lo más parecido al endemismo que podemos tener en Nicaragua, ya que este animal se distribuye solo en El Salvador, una parte de Honduras y Nicaragua. Puriterio orange, este más solo conocemos de un individuo en Bartola, es un animalito, pero de bosques prístinos. Entonces el pobrecito ya está quedando sin hábitat. Tiroptera discípera, lo conocemos solo de un individuo que se capturó, ya va a tener casi 100 años desde que se capturó este animal y después no lo hemos vuelto a capturar en Nicaragua. Yo no lo conozco, nadie más lo ha vuelto a conocer. El mono araña, aunque pareciera que está altamente distribuido, sin embargo era una especie que estaba en todo el país y ya desapareció de todito el Pacífico nicaragüense. Todo esto que había mono araña y ya desapareció. Ahorita estoy escribiendo un artículo que se llama Los mamíferos de Ometepe, donde se evidencia la extinción del mono araña en la isla de Ometepe. En 1883 Carl Bovalius lo colectó para la Universidad de Suecia y él describe varias tropas con hembras, con crías. En lo que va todo el siglo pasado y en lo que va del presente siglo no se ha encontrado poblaciones silvestres de mono araña en la isla. Entonces es la primera especie extinta que se evidencia de extinción en la isla. Esta es la ardilla endémica nicaragüense, históricamente distribuida únicamente aquí en la zona central y un poco el Caribe Sur. Actualmente con un estudio que acabamos de publicar que se llama Las ardillas de Nicaragua, a este animalito le estamos ampliando su área de distribución hasta la zona de Bozaguás, todo lo que es la cuenca del Río Grande de Matagalpa y Punta Gorda. En la ardilla voladora, Glaucomis volans, encontramos una pequeña población en el norte, en unos pinares aquí. Este es su límite norte.
Los pinares están siendo, y ustedes saben, por lo del gorgojo descortezador, están siendo despalados indiscriminadamente todos los pinares del norte. Entonces este animalito está en peligro de extinción en Nicaragua. Esta es una gata endémica nicaragüense, se llama Oryzomys dimidiato. Ningún nicaragüense la conoce, se conoce por unos individuos colectados que están en el Museo de Kansas. Heterotomys paradoxus es endémica, binacional, está solo en Nicaragua y Costa Rica. En Nicaragua la tenemos aquí solo en el suroeste más bien, pero nadie la ha capturado, solo la conocemos por unos individuos que capturó la Universidad de Kansas en los años 50. El jaguar, por supuesto, anteriormente estaba en todito el país, ahora solo ha quedado en las grandes reservas como Indio Maíz, Bozaguá y algunos informes en algunas otras áreas. Pero básicamente, de hecho, los estudios que ha hecho la gente de WCS y Pantera calculan menos de 500 jaguares en Nicaragua. De hecho, la cifra es 300 y la punta. Pero señores, eso ya no es una población viable a futuro, a largo plazo. Entonces, que nos vamos a conformar solo con decir, ya desapareció el jaguar, yo lo conocí. Este animal ya está a punto de desaparecer, está ya en el umbral de la extinción. Yo les dije, hay menos de 500 animales en el país. Manatí. Hay unos estudios muy bonitos que hizo Jiménez de la Universidad de Costa Rica ya hace unos años, y de hecho él dice que las mayores poblaciones de este animal en toda Centroamérica están en Nicaragua todavía. Sin embargo, es un animal que se sigue cazando. No tenemos estudios poblacionales actualizados, pero sabemos que la especie ya es cada vez mucho más rara. Y el tanto, otra especie que está igual que el jaguar, el mismo. Lo que pasa es que son especies que requieren grandes requerimientos, tienen grandes requerimientos de hábitat. O sea, necesitan grandes extensiones de bosque, porque ellos patrullan diariamente por comida, ellos patrullan su territorio. Y a los bosques, pues ya vimos que de Bozaguá, prácticamente ya nos volamos el 70% de Bozaguá, de Indio Maíz solo queda el 42%. Chachos de Monte, Tallazos Pecarí, era la misma historia del tanto, la misma historia del jaguar. Solo ha quedado prácticamente en Bozaguá e Indio Maíz y algunas zonas por ahí. Todavía se informaba en los Guatusos hace 10 años más o menos que estuvimos por ahí. Esto es lo que sigue una vez que ya definimos cuáles son las especies amenazadas. Continuar con un proceso de conservación que integre aspectos biológicos, sociales, culturales, políticos, legales, económicos y organizativos. Cada una de las especies deberá replantearse un plan de conservación para cada una de las especies, pero basados en un método para recuperar las especies. Ya escuchábamos al colega del caso de muchas especies que se han podido recuperar gracias a las acciones del hombre. Entonces, estos son más o menos los pasos que se hacen para recuperar una especie. Bueno, siguiendo una metodología de Jiménez 2005, un compañero tico que propone esta metodología. Pero esto es lo que vamos a discutir más adelante cuando veamos a futuro qué vamos a hacer con estas especies que se nos están exterminando en las manos. ¿Qué perdemos cuando se nos extingan las especies de fauna? ¿Qué vamos a perder si se extinguen las murciélagos? Murciélagos. Dejan de cagarme en la casa, me dicen algunos. No tiene precio, señores. El valor que dan de los servicios ambientales que nos da la fauna silvestre no tiene precio, así de sencillo. No tiene precio. Este es un análisis global que hicieron en Estados Unidos la gente de Bat Conservation International, BCI. Más o menos calculaban que, bueno, pero esto solo hablando de murciélagos, 33 trillones de dólares por año. Esta es una suma que ni siquiera me la imagino, pero es una gran cantidad de dinero que se supone, ese es el valor que dan los murciélagos en Estados Unidos, en contraste con una producción global de 18 trillones. O sea, la importancia de los murciélagos para la producción de Estados Unidos, principalmente en algodón, por ejemplo, es importantísimo. Un solo murciélago insectívoro de la especie Myotis, por ejemplo, que es este que tenemos aquí,
puede comer hasta 12.000 zancudos en una noche. Pero hay especies, el promedio anda más o menos en 3.000 por noche, un solo murciélago. Imagínense colonias grandes como la que tenemos en el volcán Masaya, en la cueva Sinantanostok, o cueva del murciélago. Tenemos ahí más o menos una población de 40.000 murciélagos insectívoros. Échenle pluma, cada murciélago se come 3.000. Bueno, estos son grandes, estos sí llegan a comerse hasta los 12.000 zancudos por noche, o no zancudos, insectos por noche. Entonces nosotros calculamos que solo esta colonia de murciélago insectívoro depreda 8 toneladas de insectos anuales. Solo esta colonia que tenemos en el Parque Nacional Volcán Masaya. Alrededor del Parque Volcán Masaya hay grandes cultivos de pitaya. Yo vivo en Ticuantepe, toda esa zona de Ticuantepe, La Concha, hay grandes pitayales. La gente ahí no usa insecticidas. Todo el trabajo lo hacen los murciélagos. Todo el trabajo lo hacen los murciélagos. De hecho, nosotros le pusimos radiocollares a los murciélagos de la cueva para saber dónde estaban yendo a alimentarse. No se quedan en el Parque Volcán Masaya. Ahí viven, pero no se alimentan, nada. Ahí solo utilizan la cueva. La gran mayoría se va a comer en la costa del lago, a Tisma. Alguien me decía que Tisma está seco totalmente ahorita. Otra parte se va para el lado de Ticuantepe, a los pitayales. En México, por ejemplo, están poniendo casas de murciélagos en medio de los cafetales. Porque hay una especie de molócidos, unos murciélagos de cola libre, que se comen a la broca del café. Entonces, ¿para qué gastar tanta plata en insecticidas que además matan otro montón de biodiversidad? Si puedes solamente poner unas casas de murciélagos que los más hagan el trabajo. Así de sencillo. Un ejemplo hicimos fue en León. Hay un alemán ahí que tiene unas fincas con jícaros. Él quiere sacar biocombustible de la semilla del jícaro, pero los jícaros no le estaban dando producción. 1 o 2 jícaros por palo. Pobrecísimo. Evidentemente ahí no habían polinizadores. Pusimos redes en medio del jicaral. Bajísimas las capturas de murciélagos. Buscamos refugio en los alrededores, no hay. Dice la señora, pero se acaba de venir el Macfor, me dice. Y yo llevé al Macfor, me dice, ahí donde están todos esos vampiros y los matamos toditos, me dice, los sacamos en saco, debajo de un puente. Bueno, entonces mató los insectos, mató los murciélagos, ya no hay quien le polinice, le digo, los jícaros. Entonces se va a quedar a verga, los jícaros. Me corrieron, pues ya no me siguieron. Pero lo que la señora logró, le recomendamos que pusiera casas de murciélagos. Logró hacerlo, hace poco nos escribió a mí aquí, una muchacha de Pacífico, de que sí, que los murciélagos están llegando a las casas. Excelente, y a ver. Entonces la producción de jícaros le ha aumentado un 15% en los últimos 4 años. Entonces, ¿quiénes son los enemigos naturales de todas estas plagas? La misma naturaleza, señores, la misma naturaleza. Los depredadores limitan las poblaciones de los insectos plagas. Y estos depredadores abundan más en áreas agrícolas con hábitat natural que esas áreas que son puro monocultivo y que no tienen ni siquiera un árbol. Entonces las fincas que dejan un parchecito de bosque tienen más depredadores, tienen más polinizadores, tienen más dispersores de semillas, por tanto la finca es más sostenible. Este es un murciélago insectívoro. Todas son especies nicaragüenses. Este es otro murciélago también que come insectos. Bueno, este no es un insecto, pues, pero igual come este tipo de animal. Estos son los polinizadores. ¿Por qué este animal está lleno de puntos amarillos? Porque eso es polen. Este es un murciélago nectarívoro, se alimenta de néctar. Pero la planta le da néctar al murciélago, pero a cambio el murciélago tiene que hacer un trabajo. Aquí nada es de gratis, la naturaleza nada es de gratis. Yo te doy de alimento, pero vos tenés que irme a polinizar otras plantas. Entonces, mayor producción en áreas cerca de fragmentos de bosque o hábitat natural que apega más polinizadores. Entonces, si vos tenés un parche de bosque en tu finca productiva, tenelo por seguro que va a tener polinizadores. El caso del café, que es lo que él más o menos decía. En cafetales con fragmentos de bosques más cerca hay más abejas nativas, más polinizadores, más frutas de mayor tamaño. La producción es mucho mayor. Valor de polinización para una finca en Costa Rica, $66,000 por año. Se ahorró este hombre en esa finca. Solo por permitir
que se quede en la fauna en su finca. Miren qué importante es. ¿Qué tienen todos estos frutos en común? Que son polinizados por murciélagos. Todos esos son polinizados por murciélagos. La pitaya, bueno, también por insectos, hay que decirlo, y algunas aves también. No se van a poner malos los ornitólogos. Pero los murciélagos son esenciales, señores, son esenciales. Lo que pasa es que no los vemos en la noche haciendo el trabajo que hacen los colibríes en el día. Es el mismo trabajo que hacen los murciélagos, nada más que en la noche. Hay especies de plantas como el jícaro o la pitaya que están estrechamente relacionadas con los murciélagos. Y si no fuera por los murciélagos, estas plantas desaparecen. Así de sencillo. La balsa, por ejemplo, una especie que la trabajan mucho en Nicaragua, es polinizada casi 100% por murciélagos. Aquí tenemos murciélagos nectarívoros alimentándose de cactáceas, por ejemplo. Aquí vemos cómo el animal mete toda la cabeza en la flor y ahí se da la polinización. Un solo murciélago frugívoro puede implantar 60.000 semillas por noche. El promedio dicen que anda por unas 12.000, 20.000 semillas. Pero los murciélagos más grandes, por ejemplo, pueden llegar a decir hasta 60.000 semillas por noche. Entonces no inventemos aquí cuando decimos, vamos a una campaña de reforestación. No estoy en contra de sembrar árboles, ni de hacer reforestación. No estoy en contra. Pero ir a reforestar áreas naturales, para recuperar áreas naturales, eso es falso. Señores, eso es falso. Dejémosle la regeneración natural a los que saben hacerlo, que tienen millones de años de hacerlo. Los murciélagos, las aves y los insectos, señores. Aquí queremos sembrar caobas en la laguna de Nejapa, cuando el suelo no lo permite, señores. Simplemente porque yo supongo que sí, porque yo quiero sembrar. Había visto yo varias ONG y varias señoras ahí en la laguna sembrando, y salen en la foto muy bonito y todo. Eso no sirve, señor. Tal vez por educación ambiental. Pero recuperar áreas naturales con reforestación no es cierto. O sea, ninguna plantación es un bosque, para comenzar. Ninguna plantación es un bosque. El bosque se regenera solo y tiene millones de años de hacerlo solo. Conte, no estoy diciendo que no hagamos reforestación. Toda Managua debería estar reforestada, sembrada. Ah, no, pero nosotros queremos. La vez pasada leí en el periódico, se recuperaron 80.000 manzanas de bosque natural gracias a la reforestación. Eso es mentira, señor. Eso es mentira. Monocultivo. Pues son cultivos. Monocultivo. Monocultivo, y de eso apenas un 5% quizás llegue a sobrevivir. Sirve. Y tenés que darle manejo 5 años a esa plantación. Entonces eso es botar el dinero. Señores, eso es botar el dinero. Si es un asunto de educación, está excelente, muy bien. Pero para recuperar áreas naturales, dejémoslo a los que lo han hecho por millones de años. Entonces, esta es un área deforestada por el hombre. Así la tienen ya los murciélagos. Solo es cuestión que la dejen descansar, como decía Salvador Cardenal. Dejemos descansar la tierra, hombre. ¿Cómo vamos a recuperar todo lo que perdimos? Dejémosla descansar, hombre, no la jodamos ya. Dejémosla descansar un momento, que se recupere. Eso es todo. Hasta el vampiro pues tiene su uso. Aquí está el vampiro. Entonces, he encontrado en la saliva del vampiro una enzima anticoagulante que ahora se utiliza para derrames cerebrales. De hecho, también lo están utilizando para destrabar arterias en el corazón. Acá tenemos un murciélago pescador. Tenemos murciélagos pescadores, se alimentan casi exclusivamente de pescado, abundan en los grandes lagos. De hecho, es la mascota del programa de murciélagos de Nicaragua, el murciélago pescador. Un animal muy bonito, interesantísimo verlo cazar en los ríos y en los lagos. Así nos imaginábamos hace 20 años Nicaragua. Dentro de 20 años la vamos a tener llena de corredores naturales. El corredor del Pacífico, el corredor del Atlántico, el corredor por aquí, el corredor por ahí. Así nos imaginábamos, señores, Nicaragua. Pero de las 76 áreas, apenas solo 15 áreas han llegado a tener planes de manejo. Ninguna en los últimos 10 años. Ninguna. 27
áreas quedaron en proceso de formulación, que ya tampoco se van a hacer. 42 de las 76 áreas apenas tienen planificación y algún tipo de manejo. Y apenas 23 áreas cuentan con presencia institucional. Hay apenas 369 guardaparques. No es nada, señores. No es nada. ¿Cuánto vale un guardaparque? 5.000 córdobas, señores. 7.000 córdobas con el viatiquito que le dan de alimentos. Eso da un guardaparque. Gastamos 80 millones en tanques aquí que le compramos a los rusos. ¿Para qué jodido queremos eso? En vez de pagar guardaparques. Que eso sí es el futuro de Nicaragua. Limitaciones tenemos muchísimas, pues. En el marco legal hay una inconsistencia tremenda entre las normativas legales. Las normativas son contradictorias en términos de incentivos. Le damos incentivo al maderero, pero no le damos incentivo al que produce, al que está ahí en la tierra. Es un falta de reconocimiento de que las áreas protegidas con un potencial para el futuro. No le hemos dado esa importancia a las áreas naturales. Ya sabemos que el SINAP no es autosostenible financieramente y que ese es un gran problema también. Hay muchos retos que hacer, aprovechar y desarrollar mecanismos no tradicionales, pues el ecoturismo, ustedes saben que es uno de ellos, y es lo que más se ha evitado invirtiendo en el ecoturismo, que ahorita está totalmente caído, pero es una buena opción. Hacer las propiedades privadas y propiedades protegidas, esto ha sido muy importantísimo. Cuidado, dentro de unos años las únicas áreas que van a quedar conservadas son las áreas privadas. Entonces esto es muy importante, las áreas privadas. Esto es mucho que el Estado y las instituciones encargadas promuevan la participación efectiva de los diferentes sectores sociales, etcétera, etcétera. Estas son quimeras, casi por decirlo así. Pero lo más esencial en la conservación siguen siendo las áreas protegidas. Aunque no lo queramos, el punto esencial en la conservación de flora y fauna de Nicaragua siguen siendo las áreas protegidas, a pesar de todo. Y seguirán siendo el mecanismo de política más importante para la conservación de la diversidad biológica. No solo son importantes para mantener el capital natural de la diversidad biológica y asegurar un desarrollo sustentable, sino también por su rol estético, educativo y cultural. No le hemos dado esa importancia a las áreas naturales. Las áreas protegidas públicas, ya sabemos que son 76 áreas, todas están intervenidas. El día que aquí hay un ministerio de ambiente serio y se vuelvan a valorar esas 76 áreas, muchísimas de ellas van a dejar de ser áreas naturales, áreas protegidas. Quizás van a quedar como parques municipales. Cuidado, yo me atrevo a decir que 1/3 de las áreas protegidas en Nicaragua ya no se merecen estar en la lista de áreas en el SINAP. Ya perdieron totalmente su cobertura. No sé, se me ocurre el Quiabú, por ejemplo, el Tomabú. Se cruzan esas cerras a pie y no hay nada, solo vacas van a encontrar. Entonces, y es que aquí hay un ministerio del ambiente serio y se preocupe por las áreas protegidas y si hay una reevaluación de las áreas protegidas, muchas de ellas van a salir, nos vamos a quedar con poquitas, pero hay que hacerlo, señores, hay que hacerlo. Bueno, también hay más de 50 áreas protegidas privadas ahora en la actualidad, este es Montibelli. Cuidado que eso es lo único que nos va a quedar, lo sigo repitiendo, de acá a unos 20, 30 años que nos comamos las últimas reservas que quedan en pie. Esto es lo único que nos va a quedar, reservas silvestres privadas. ¿Que si cumple con el papel? Sí. Hace poco yo hice un estudio en 10 reservas silvestres privadas y el 72% de las especies de murciélago las encontré en reservas silvestres privadas. O sea que sí, están conservando biodiversidad las reservas privadas. Este también es bonito, este también es un buen ejemplo de conservación. Estas son fincas históricamente ganaderas y han sido compradas, por ejemplo, por empresas para sembrar teca, por decirte algo así. Entonces, fincas que antes eran puros pastizales, ahora se han vuelto en monocultivo, pero que conservan un poquito más de fauna que teniéndolas puros potreros. Entonces yo evalué estos tecales, estos cultivos de teca en el 2009 más o menos, y después volví a ir en 2008, 16%, hubo un aumento de la biodiversidad en un 16%. Entonces, sí funciona, o sea, decimos, no es un bosque, ya les dije, una plantación no es un bosque, hombre, pero sí conserva
mucho más fauna que tener un potrero. La restauración ecológica son oportunidades que gustan. Como les digo, dejémosle la restauración a los que la han hecho por millones de años. La restauración ecológica, este es un bonito ejemplo en el paso del istmo con especies nativas. Esta gente le dio platal para recuperar esas áreas y me consta porque yo trabajé con ellos. 15 especies nativas, sembraron 9.000 árboles, 14 hectáreas, 7 días, y esta es solo una parte del proyecto. Imagínense que esta gente le dedicaba 5 años a la planta. 3 a 5 años le dedicaba a la planta para después ya dejarla sola. Aún así, no llegaba ni el 20%. Entonces, con eso les quiero decir que en realidad hacer reforestación, que nosotros queremos recuperar áreas naturales de nosotros así de esa manera, es botar el dinero, señor. Así están ahora las tierras de Paso Pacífico, lo cual me parece bien. Pero le han metido plata, señor. Tienen como 15 años esa gente está le metiendo dinero a esa plantación. Acciones, bueno, hay que meter la investigación, señores, aquí. Y como les dije desde un comienzo, si no tenemos datos, aquí no andemos suponiendo. Supongo que si yo siembro por esto de pura caoba, la laguna, en 20 años se va a mirar actual. Pues no andamos suponiendo. La caoba no crece en cualquier tierra. Vayan a leer la tesis de Fabricio Díaz de Río San Juan, donde dice qué tipo de suelo requiere cada tipo de planta. Entonces, hay que meterle, señores, a la investigación, hay que meterle a la investigación. Lástima que se ha caído en los últimos meses, en los últimos años. Sabemos cómo está la situación. Pero esto es lo único que nos va a dar los datos para en realidad decidir qué es lo que vamos a hacer con el medio ambiente, qué es lo que vamos a hacer con las especies de fauna, por dónde le vamos a entrar. Solo la investigación nos va a dar el norte. Esto es investigación, por ejemplo. Aquí hay 20 años de datos de murciélagos. Y aquí ya sabemos que los murciélagos están reproduciendo principalmente entre enero y marzo. Pero si yo leo, señores, en biología existe la verdad, la mentira y los datos. Porque estas especies también están en Honduras y Costa Rica. Entonces puedo tomar los datos de Honduras y Costa Rica y pues también aquí se reproducen estos meses. No, señores, cada país es muy diferente. Necesitamos hacer investigación para saber cómo están las cosas. Este mismo gráfico lo hice solo para especies frugívoras. Y hay un gran bajón en los últimos 7 años, más o menos 6-7 años, gracias al NIN. Ya les dije, el NIN está esterilizando a los murciélagos frugívoros. Nos vamos a quedar sin reforestadores naturales. Estos murciélagos, estos son los microchips que le pusimos a los murciélagos para saber dónde están comiendo, dónde se alimentan. Ahí está. Bueno, también queríamos saber dónde vivía. Ya nos dimos cuenta que el tipo vive metido en un termitero. Pues es interesantísimo, ¿no? Andar siguiendo ese broga con un radio ahí por todo el monte hasta que damos con el refugio. Pero eso solo lo da la investigación. Gracias a la investigación de murciélagos hemos logrado elevar ante la red latinoamericana de conservación de murciélagos, la red con 2 áreas en Nicaragua, como importantísimas para la conservación de los murciélagos. Y tenemos otras 2 áreas ahí en camino. Hemos logrado que nos certifiquen como áreas importantes para la conservación de los murciélagos. Las cuevas de Apaguajil, en Estelí, y el refugio Bartola, en Río San Juan. Tenemos el Parque Volcán Masaya y el Cañón de Somoto en proceso de certificación. Solo en esas cuevas del abuelo. Eso que se mira ahí es una cueva, es un cerro que tiene una cueva. Solo en esa cueva hemos encontrado, bien, solo en esa cueva, bueno, en la cueva y en todo el área de esa finca, 48 especies de murciélagos. No hemos encontrado tantos murciélagos en ninguna otra área. Bueno, ya me están diciendo que se acabó el tiempo. Esto es más o menos solo las metodologías que nosotros más o menos utilizábamos, como les dije. Esto es importantísimo. No nos quieren dejar muestrear en los parques eólicos. Y es mortandad de murciélagos, señores, en los parques eólicos. Yo estuve 3 años trabajando
monitoreando las poblaciones de murciélagos en Eolo. Mueren 50 murciélagos por mes. Multiplíquenlo por 12 por 4 parques eólicos. Son un montón de murciélagos muertos por causa de las eólicas. Educación ambiental, señores, importantísimo. Importantísimo. Si no hacemos educación, estamos jodidos. Es más de educar, producir material, señores. Porque ese es material educativo también. Y capacitación comunitaria con indígenas, por ejemplo. Y bueno, solo quería por último hacer un par de menciones. Esto es un llamamiento que está haciendo el grupo Rama Criol de Río San Juan, de San Juan del Norte. Le están pidiendo al Marena por enésima vez que les compongan la casa de guardaparque que está en dos bocas de Sacá, en dos bocas de Río Indio, porque por ahí es donde están entrando a colonizar todas las áreas, sacar la madera de indio maíz. El grupo Rama Criol le está pidiendo que les vuelvan a reactivar la casa del Marena de dos bocas de Río Indio, y el Marena no se los ha querido hacer. Y por último, hay una colonización terrible en las áreas de conservación de la ONG, los amigos de Río San Juan, de Fundación del Río. Este muchacho ya sabemos que le quitaron la personería, tuvo que huir, y todas las fincas se las están colonizando personas ajenas totalmente. Muchas gracias, señor.